Bueno, buenas tardes. Continuamos con nuestro programa del Aula Abierta, organizada por el Instituto de Filosofía en la seccional de Oriente. Hoy está con nosotros el profesor Gabriel Jaime Ruiz Romero. Él es profesor de la Universidad de Medellín y hace parte de un grupo de investigación de esta universidad que se llama Conflicto y Paz. Él es doctor en antropología de la Universidad Autónoma de Madrid. Ha realizado una serie de estancias postdoctorales en Alemania, particularmente en la Universidad Libre de Berlín. Profesor Gabriel, lo dejo para que nos presente su conferencia. Perfecto, Francisco, muchísimas gracias y muy buenas tardes para todas las personas pues, que están hoy acompañándonos en esta versión de Aula Abierta. En efecto, entonces, voy a estar aquí con ustedes compartiéndole parte de mi trabajo de investigación. De hecho, cuando mi colega pues, Francisco mencionaba la estancia de investigación en la Universidad Libre de Berlín, fue el periodo en el 2019 donde estuve ya como desarrollando o pues poniendo un poquito, estructurando todo lo que era un trabajo de campo de los años anteriores. Y es lo que les voy a presentar hoy, que es un tema relacionado pues con la construcción de memoria a nivel local y las tensiones y complementariedades que hay con esa memoria cuando ya se construye por centros o por investigadores pues, o por expertos en la materia, lo que va de un lado al otro. Permítanme entonces compartirles la pantalla para que puedan acompañarme pues en esto y comenzamos. Francisco, ¿me podrías confirmar si la pantalla la están viendo compartida? Sí, sí se está viendo. Ahí está. Perfecto. Entonces, el título de la charla que pues tengo preparada para hoy es Memorias cercanas, memorias lejanas. Lo que vamos a hablar es de lo que va de la experiencia local de la violencia a la configuración de una narración o una narrativa experta. Como el profesor les dijo antes, yo hago parte de un grupo de investigación de la Universidad de Medellín, un grupo de investigación en conflicto y paz, y desde allí he venido trabajando esto a veces de manera individual y también con otros colegas, sobre todo en la línea de memoria del grupo de investigación. Entonces vamos a tener 3 momentos, en realidad son 2, hay una previa, pues una introducción pequeña. En la introducción partamos de una pregunta que seguramente ha sido el objeto de discusión, pues siempre que en este ciclo de conferencias y en otros que ha habido también en este mismo espacio de Aula Abierta, partamos un poquito de qué estamos hablando aquí y ahora cuando hablemos de memoria. Entonces, cuando todo en el transcurso de la charla yo esté hablando de memoria, ¿a qué me estoy refiriendo? Entonces, quiero partir de ahí. Será un momento muy breve y también allí hablar un poco de qué es o qué es lo que yo consigo como una configuración narrativa de la memoria, para luego sí pasar a hablar de la experiencia del relato, de lo cercano, de esas memorias cercanas, y allí hablaré de la construcción del relato, y por relato veremos que nos referiremos a la forma local de construir memoria, para posteriormente hablar de la memoria lejana o de lo lejano, que es la narrativa experta. Serán como los momentos de la charla. Comienzo con un epígrafe de un antropólogo que me interesa mucho, pues que ha sido bastante importante para el desarrollo del trabajo. Es un antropólogo, el antropólogo Michael Jackson. Él dice en un trabajo que tiene sobre precisamente el arte, pues, o las políticas de contar historias. Dice allí: contar historias es una manera de trabajar con otros para transformar lo que nos es dado o lo que simplemente nos sucede en formas de vida, experiencias y significados que son colectivamente viables. En esa expresión, en esa frase de Jackson está definido mucho de lo que vamos a hablar hoy, sobre todo hablar en la primera parte, pero en general también. Es ese trabajo que hay con los otros, a nivel local, pues el trabajo que hay comunitario, para transformar esa experiencia, en este caso nosotros vamos a hablar de la experiencia de la violencia, para transformar esa experiencia de la violencia en significados
colectivamente viables. Entonces yo añadiría, para que tenga como centrar un poco lo que yo voy a empezar a hablar, que son colectivamente viables en el presente de aquellos que cuentan esas historias, que construyen esas narraciones. Por eso comencemos entonces con mirar de qué hablamos cuando hablamos de memoria, en este caso, hoy pues para lo que nos convoca. Al hablar de memoria yo no estoy pensando en el pasado, o sea, no es hacer reconstrucción del pasado simplemente, no estoy hablando de memoria tampoco en términos historiográficos, de ir a dar cuenta de la verdad del pasado, sino más bien la memoria como el presente de la experiencia pasada. Y en ese sentido es el presente el elemento central o el componente o el momento central de la memoria, no el pasado sino el presente en el que se construye memoria, el presente en el que se construye la narración sobre ese pasado. En términos de Paul Riquet, podríamos hablar entonces que la memoria es la fuente de las tramas que utilizamos para reconfigurar nuestra experiencia temporal. Digamos que en Riquet la experiencia del tiempo, la experiencia propiamente humana del tiempo, es aquella que es posible configurarla narrativamente. Y la memoria es donde entonces residen las tramas que vamos a utilizar para esa reconfiguración de nuestra experiencia del tiempo. Si no lo hiciéramos, dice Riquet, es decir, si no reconfiguráramos nuestra experiencia, esta experiencia sería confusa, informe o en último término incluso muda. No podría hablar, no podría decirnos nada. Entonces por eso importa o quiero resaltar que al hablar de memoria aquí, el presente es ese momento en que se construye esa reconfiguración que es, utilizando la imagen de Riquet, la que le da voz a la experiencia pasada. Por eso esa experiencia se hace presente e incluso diría uno que se proyecta hacia el futuro mediante su representación narrativa. Es preciso esa representación narrativa para poder hablar de la configuración de la memoria. De alguna u otra manera, podría ser un poco como este esquema que he elaborado pensando en tratar de reflejar esto. Y es que hay una experiencia pasada. Insisto, para lo que vamos a hablar en el día de hoy, estamos hablando de la experiencia del impacto de la violencia o la experiencia del sufrimiento violento. Esa experiencia dejará una serie de recuerdos sueltos o imágenes sueltas, pero es solo en la representación narrativa donde se configura una forma de esa memoria. Des en cuenta que se trata de un proceso de selección de entrada. Si los recuerdos son todos estos, al momento de elaborar la representación hay unos que no entran allí, que quedan por fuera, porque en ese momento que se configura la trama tal vez no se consideran muy relevantes, tal vez no encajan muy bien con los otros, tal vez para ese momento eso no es tan importante, pero si se hiciera memoria en otro momento, un elemento que quedó por fuera antes podría entrar ahora. Lo que hoy quiero mirar, o lo que voy a mostrar de aquí en adelante, es que este último momento, de la representación narrativa, es decir, donde se configura y se le da una forma, una forma narrativa a la experiencia pasada, en realidad uno la podría tener en dos momentos, porque una cosa es la forma en que las propias comunidades locales que vivieron la experiencia de la violencia, y por comunidad local puede ser una comunidad barrial o una comunidad rural, como suele ser el caso de la violencia colombiana. Esa comunidad local va a configurar un tipo de narración que yo aquí voy a llamar relatos, va a configurar unos relatos donde toman parte de esos recuerdos, donde estructuran un orden también de los mismos, donde le dan relevancia a unos y a otros, y configuran un relato que tiene una característica, como veremos ahorita, y es que nunca está totalmente acabado. Entonces, por eso un poco la figura está insinuada la forma, pero es una figura todavía en permanente construcción. Los personajes locales, que son todos los que vivieron la experiencia, incluso las generaciones siguientes, pueden recontar una y otra vez, transformar algunas cosas. Pero también en los lugares, sobre todo donde
ha tenido lugar ejercicios de memoria a partir del deber de memoria del Estado o el deber de memoria de la sociedad, que es un tema que sale a flote después de la Segunda Guerra Mundial con fuerza, la necesidad de no olvidar Auschwitz. Cuando nos instalamos ahí, también hay una serie de instituciones y de lo que llamaremos más adelante sistemas expertos que se encargan también de ese trabajo de reconstrucción de la memoria. Pero aquí ya hay una representación de narrativas para diferenciarlo, o de narraciones para diferenciarlo un poco del término relato antes, y esa narración es una narración que ya suele ser cerrada y acabada, es decir, que se presenta incluso en la forma de un informe, un artículo de investigación, o en términos pues del Estado en forma de un informe de memoria o de un museo de la memoria, como saben ustedes que en Colombia hay un proyecto de elaborar. Eso es un poco entonces lo que hablamos al hablar, o lo que yo hablo al hablar de memoria, de lo que yo hablo al hablar de memoria y de lo que yo hablo al hablar de configuración narrativa de la memoria. Dicho eso, ahora sí permítanme entrar digamos, en los dos aspectos centrales de lo que quiero mostrarles hoy. Y comenzar a hablar entonces de lo cercano, de esas memorias cercanas o de la experiencia del relato. Me decía alguna vez, bueno, gran parte de lo que aquí voy a decir está basado en diversos trabajos de campo, pero sobre todo en un trabajo de campo continuo que durante ya 10 años llevo realizando en un pueblo palafito de la Ciénaga Grande de Santa Marta, al norte del país. Es un lugar donde, bueno, pueblos palafitos, no sé si todos están familiarizados con el término, pero son estas estructuras de madera sobre el agua. Y esto es un pueblo en la Ciénaga Grande de Santa Marta, que es ese gran cuerpo de agua que está instalado al sur de la Sierra Nevada de Santa Marta, al suroccidente de la Sierra Nevada de Santa Marta y al norte de Barranquilla, que es, y que tiene al frente el Mar Caribe. Allí, un comando paramilitar realizó 2 masacres en el año 2000, una en febrero en un pueblo que se llama Trojas de Cataca, que es donde desemboca el río Aracataca a la Ciénaga Grande de Santa Marta. Esa fue una masacre de 9 personas allí, y 10 meses después, el 22 de noviembre del año 2000, masacrarían a 38 personas, 39, en Nueva Venecia, que es otro de los pueblos palafitos que tiene la Ciénaga Grande. La Ciénaga Grande tiene 3 pueblos palafitos, Trojas de Cataca, Nueva Venecia y otro que se llama Buenavista. Buenavista y Nueva Venecia quedan al lado, pues en lancha, todas ya en lancha, pues en lancha son 10 minutos, Trojas de Cataca sí ya está un poco más retirado, porque está al otro lado de la Ciénaga. En todo caso, yo desde que comencé mi investigación doctoral he estado yendo allí y todavía pues sigo es un trabajo continuo, permanente, donde a veces tengo el foco en una cosa, tengo el foco en otra. En los últimos años, hasta el año anterior, este año pues por las condiciones que todos conocemos no ha podido darse la oportunidad de un trabajo de campo, pero hasta el año pasado estaba precisamente trabajando un poquito esto, la forma de construcción local de la memoria y la forma en que, como veremos ahorita, se recibió localmente un informe que el Centro Nacional de Memoria Histórica hizo sobre las masacres paramilitares allí. Entonces, hablando con uno de los habitantes del pueblo, o del poblado, es un poblado de 2.000 personas más o menos, hablando con él alguna vez, esta persona me decía, estábamos hablando un poco de esto, de la gente que llegaba, de los que como yo llegaban a indagar por cosas o instituciones, etc. Y él decía esto, no, es que de todas maneras no se necesita echarle carbón a la gente para que recuerde a sus víctimas. Es decir, nosotros internamente, nosotros aquí, sin que venga alguien a preguntarnos qué fue lo que pasó, sin que venga alguien a pedirnos que hagamos memoria, nosotros también lo estamos haciendo constantemente. Y ese no se necesita echarle carbón, esa, digamos, dinámica que nace desde el propio interior de la comunidad de la que vamos a revisar en este momento. De lo que se trata entonces es de la forma en que se reconfiguran esas experiencias, como dijimos ahorita, pero la forma en que se reconfiguran experiencias privadas de sufrimiento en un relato compartido entre pares no solamente porque habitan el mismo lugar,
porque se pueden reconocer como miembros de la misma comunidad, sino porque vivieron conjuntamente, colectivamente, la experiencia que sucedió. Independientemente en este caso con que algunos efectivamente han tenido una vivencia más directa, algún familiar cayó en la masacre, pero el impacto, el terror creado, el desplazamiento que esto creó, en el caso de Nueva Venecia, la masacre creó un desplazamiento forzado de toda la población, después regresarían. Entonces ese impacto es global. Entonces de lo que vamos a hablar primero es esa forma en que al relatar esas experiencias privadas de sufrimiento se empieza a construir, o más bien al compartirlas, se empieza a construir un relato entre pares. Dice precisamente también Michael Jackson, en el mismo texto que les decía ahorita, dice esto: al construir y contar historias, lo que hacemos es reelaborar la realidad para hacerla soportable. Reelaborar la realidad. Y eso es un punto importante, porque la memoria en términos generales, pero en particular estas memorias cercanas de las que vamos a empezar a hablar, no necesariamente están tratando de buscar la exactitud, la verdad en términos incluso jurídicos o históricos de lo que pasó, sino necesitan construir una historia que les haga soportable la vida allí. Y donde pueden a veces resaltarse unos valores tal vez heroicos de la propia comunidad, tal vez tratando de explicarse ciertas de las cosas que pasaron, pero internamente. Pero sobre todo, esos relatos que se empiezan a construir para reconfigurar esas experiencias privadas de sufrimiento en una experiencia compartida, tienen una estructura que la psicóloga Elaine Scarry, en un libro que se llama el dolor en el cuerpo adolorido, mejor, dice, ese tipo de narraciones o de relatos sobre esas experiencias suelen tener un esquema, y es un esquema que se basa en la descripción de un arma y la herida producida por esa arma. Es decir, cuál fue el golpe que se recibió, o más bien de dónde vino ese golpe, y qué herida produjo ese golpe. Entonces, no se trata de un tipo de relatos que busquen tratar de establecer unas conexiones y unas explicaciones más amplias de la violencia, sino en este caso directamente cuál ha sido ese golpe, cuál fue esa arma que nos atacó y qué herida concreta produjo esa arma. Permítanme mostrarles dos ejemplos, uno se los voy a leer y el otro se los voy a compartir en un video, que son formas locales en las cuales se han contado estos impactos. Siguiendo la estructura, la forma en que se ha descrito el arma y la herida producida por esa arma. Este primer fragmento es una décima de un habitante de Trojas de Cataca. Él ya murió, Rafael murió hace unos años. Trojas de Cataca, les dije, fue el municipio donde hubo la primera masacre en enero del año 2000. Y las décimas es una forma, por cierto, muy interesante. Es tal vez una línea de trabajo por aparte si uno quisiera estudiar esa manifestación idiosincrática cultural. Pero la décima es una de las expresiones en el Caribe colombiano, y en esta zona es muy fuerte, a través de las cuales las personas dan cuenta de su cotidianidad utilizando una estructura de 10 versos, generalmente, pues en una estructura poética de 10 versos, donde aedos o poetas locales que combinan su oficio cotidiano, en este caso la pesca, que es como el oficio por excelencia allí, suelen entonces dar cuenta de la cotidianidad a través de estos versos. Puesto que la cotidianidad estuvo atravesada, impactada directamente por esas masacres paramilitares, hay una serie amplia de décimas, tanto en Trojas como en Buenavista, como en Nueva Venecia, que dan cuenta de ese acto. Rafael Moreno era una de esas personas que tenía una facilidad para la composición de décimas y solía declamarlas en eventos que tenían lugar pues allí en el pueblo, o luego también cuando vivía desplazado en Ciénaga, el municipio ya, donde, como les dije hace un ratico, murió hace unos años, desplazado, nunca volvió a Trojas de Cataca. Esas décimas entonces dan cuenta también de esto. Ahora, les voy a mostrar dos ejemplos de décimas, no quiere decir que siempre sea a través de décimas. Un ejemplo va a ser a través de décimas, el otro a través de canciones, pero los relatos también aparecen sencillamente relatándoselo, contándose historias
al final del día, de la manera en que ustedes o yo le contaríamos a nuestros amigos o a nuestros familiares lo que nos ha pasado, y cuando es una experiencia compartida, uno aporta, el otro aporta. Lo importante de las décimas es que suelen recoger también esas diversas voces y digamos, presentan en un cuerpo. Pero quien habla es una voz colectiva, no es una voz individual. Incluso muchas de las personas que a veces dan cuenta, que se mencionan en este tipo de décimas sobre las masacres paramilitares, quien el decimero no las conoció directamente, no tuvo esos tratos que menciona allí, pero sí era el amigo de alguien o sí era el hijo de alguien. Hay algunas décimas de Rafael donde muestra la pérdida del padre por un niño, y Rafael no era un niño cuando ocurrió esto, ni él perdió a su padre en la masacre, pero asume esa voz comunitaria o esa voz colectiva. En este caso, entonces, esta décima dice: voy a hacer un referido de mi pueblo cataquero, por cierto 11 de febrero todo allí quedó perdido. El pueblo despavorido no creía que fuera cierto, que todo quedó desierto al amanecer del día, porque allí nadie creía de que hubieran tantos muertos. Diré del niño moreno, un hombre tan servicial y sobre todo leal, cariñoso, honrado y bueno, que lo cuide el nazareno y lo tenga bien seguro. Eso sí se lo aseguro, pasando este trago amargo, Pedro Pacheco Camargo lo acompañó a su hijo Arturo. Si uno siguiera la décima a partir de ahí empieza a nombrar personajes del municipio, desaparecidos o muertos, pues más bien en la masacre. Empieza a nombrar la herida en términos de la Innisqueri. Empieza a nombrar la herida. ¿Cuál fue la herida que esto produjo? La herida que esto produjo precisamente la pérdida de estas personas que hacían parte. Y les voy a dar otro ejemplo. Este otro ejemplo ya sí está en video. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo para volverla a compartir ya directamente en una pestaña de Google y así de Chrome, y así van a tener ustedes también audio sobre lo que les voy a mostrar. Entonces permítanme dejar de compartir un segundo. Y les voy a compartir de nuevo. Ahora sí. El caso que ocurrió en la Valencia deja cultivado muchos dolores. El caso que ocurrió en la Valencia deja cultivado muchos dolores. Por la muerte de 20 pescadores que quedaron teniendo allá en la iglesia. Por la muerte de 20 pescadores que quedaron teniendo allá en la iglesia. Nueva Valencia, pueblo querido, ay qué tristeza pasó contigo. Mataron a Martín y Octavio, hermanito que vos te componía. Mataron a Martín y Octavio, hermanito que vos te componía. También mataron a Mamá Mejía, acabaron con la de Basilito. También mataron a Mamá Mejía, acabaron con la de Basilito. Ayer era mito, ayer era mito, ayer era mito que como lo cogía. Ayer era mito, ayer era mito, ayer era mito que murió lo cogía. En mi pueblo nunca olvidarán la tragedia que del quejío. Y en mi pueblo nunca olvidarán la tragedia que del quejío. Por la muerte de Galimán, el difunto mundo haya Darío. Por la muerte de Galimán, el difunto mundo haya Darío. Amigo mío, amigo mío, amigo mío, que hoy no me están. Amigo mío, amigo mío, amigo mío, que hoy no me están. Cada rato vivo lamentando de la muerte de Armando y la de Rodríguez. Ojalá que nunca se me olvide, para yo seguirlo recordando. Ojalá que nunca se me olvide, para yo seguirlo recordando. Nueva Valencia, pueblo querido, ay qué tristeza pasó contigo. Nueva Valencia, pueblo querido, ay qué tristeza pasó contigo. Siento llorar, cuando esta canción yo me pongo a cantar. No ocurra más, no ocurra más, otra tragedia que el mundo pasará.
Permítanme, les vuelvo entonces a compartir la pantalla. No, perdón. Denme un segundo. Perfecto. Entonces, como vimos tanto en la décima que les leí de Rafael, como en esta cantada por Robert de Nueva Venecia, responden a esa estructura de la herida, del arma y la herida. Entonces la canción de Robert, que por cierto está basada a su vez en los versos de una decimera del pueblo, que a su vez compuso los versos, no porque ella haya estado esa noche, porque ya no estaba al día, sino que los compuso a partir del relato de sus hijos y familiares. Allí ya se habla directamente de esa arma. Nunca olvidarán la tragedia, la noche del quejido, que es el impacto pues, de la llegada del comando paramilitar. Y lo mismo empieza a nombrar esa serie, o la herida, a través de esa serie de pérdidas de personajes como Calimán, Murcia, Darío. Personajes que para nosotros, que escuchamos desde afuera, puede que no signifiquen nada y sean nombres que olvidemos ahorita en 2 o 3 minutos, pero que precisamente tenían un lugar en la estructura social local y por eso su pérdida deja un espacio vacío, pues. El relato se vuelve así de una manera en que en términos de Riquet otra vez, podemos decir que la experiencia del pasado pasa del individuo a los que Riquet llama los allegados. Riquet define los allegados de una manera muy simple, lo define como los allegados son aquellos a quienes importamos y quienes nos importan. Aquellos a quienes nuestra suerte, nuestro destino importa, y aquellos cuyo destino, cuya suerte a nosotros nos importa. Entonces, en el momento en que se construyen estos relatos, que pueden ser en esta forma más elaboradas, pues por estructuras idiosincráticas, o puede ser simplemente narraciones que van, que van pasando pues, y repitiéndose una y otra vez a través de historias que se cuentan localmente, esa experiencia del pasado empieza a pasar del individuo a los allegados, y es la manera en que también la reciben, por ejemplo, los chicos que eran muy pequeñitos o incluso no habían nacido cuando sucedió la masacre. Esta masacre en particular sucedió hace 20 años y hay personas entonces de 10 y tantos o jóvenes de 20 y muy pocos que no tienen recuerdo directo de ello, pero que les ha sido transmitido a través de esto. Esto me hace proponer o me hace pensar que, digamos que la figura central del testimonio en la conceptualización o en la teoría de Riquet y en general, pues, en varios teóricos de la memoria, la figura central del testimonio es el testigo, el que pudo presenciar aquello. Riquet dice que el testigo es aquel que puede enunciar el triple deíctico yo estaba ahí, que aquel que es capaz de enunciar el yo estaba ahí y por tanto puedo dar cuenta de ello, ese triple deíctico define al testigo. Pero cuando hablamos de relatos locales y cuando hablamos del relato como la forma en que se transmite la experiencia de los allegados, tal vez prefiero hablar de otra forma de testigo y tal vez llamarlo el sintiente, por nombrarlo de alguna manera, aquel que es capaz de sentir también aquello que está narrando. Entonces el triple deíctico aquí sería otro. Aquí el triple deíctico no es yo estaba allí, sino yo también sentí eso que ahora narro. Yo también siento eso que ahora se narra. Entonces cuando alguien como Rafael cantaba sus versos, o la familia Manga, que Robert es parte de una familia pues de cantores de allí de Nueva Venecia, cuando ellos cantan, ellos están dando cuenta de algo que también a ellos los tocó directamente, o a su círculo cercano, a sus allegados. Entonces dan cuenta de eso que se ha sentido también, de una herida que es compartida, para decirlo otra vez en términos de Scarry. Y en ese sentido, se trata de ejercicios de memoria que tienen una doble, digamos una doble modalidad. Por un lado son ejercicios de rememoración, es decir, ese trabajo de memoria articulado en el presente, el traer por un momento al presente a esos que ya no están, a esos ausentes,
o traer por un momento al presente una forma de vida que se destruyó, que quedó digamos, truncada por el acto violento. Entonces es un ejercicio de rememoración. Y también un ejercicio de reconocimiento. Aquellos que logran reconocerse en esa memoria son entonces los que uno podría llamar miembros de una comunidad local. Hay un reconocimiento también, que es la diferencia que uno tiene cuando puede estar allí escuchando los relatos, sea en forma de canciones o sea en forma de historias. Esa parte de rememoración, uno participa desde afuera en ella, porque uno no tiene esa, digamos, uno no hace presente a esos individuos que están ausentes de la misma manera, porque uno nunca los tuvo, o sea, no los conoció, y la única imagen que le llega es a través del relato ahora, que es distinto a aquel que rememora aquello que estuvo y ya no está. Y por supuesto de reconocimiento, pues el espectador externo también ahí no logra reconocerse en ello porque no es directamente su experiencia. También de alguna u otra forma este tipo de relatos contribuye a crear el continuum de la comunidad, porque es una manera de unir el mundo propio presente con los antecedores, los predecesores, los que estaban antes, y también con los sucesores, los que vendrán después. Y ese tipo de relatos hace digamos, que navegue, la memoria navega a través del relato y pasa de uno al otro y se construye de alguna u otra manera comunidad a través de ese relato imaginado, reproducido. ¿Por qué digo imaginado? Porque insisto, y me gusta insistir mucho en esto, no se trata de un relato que dé cuenta de la verdad en términos judiciales, por ejemplo, y entonces uno podría decir esto es un testimonio que podría rendirse ante un juez porque busca la exactitud. No, vuelvo a Michael Jackson, es el relato necesario, y en el relato necesario puede haber exaltación de individuos, puede haber un posicionamiento en uno u otro lugar de la comunidad, porque lo necesitan para su presente. Puede haber incluso protección, es decir, puede haber unos silencios que se necesitan para protegerse de fuerzas poderosas que están todavía allí, o para protegerse del propio Estado también. En fin, es el relato, ese relato imaginado o reproducido, es el que, reproducido en tanto imaginado, es el que ayuda también a crear comunidad. Bueno, eso es lo que estaba diciendo aquí, sino es el que se necesita pues para la configuración del presente local. Y la sumatoria o otra función que tienen estos relatos es que van construyendo una especie de archivo, o mejor, de almacén o de tienda local pues de la memoria, del cual se van nutriendo los mismos elementos de la comunidad. Es decir, alguien cuenta de esta manera, exalta a unos personajes, otro que no los conoció en su relato toma parte de aquí, pero le agrega otros elementos de otra visión o de otra consideración que tiene, y se va construyendo una suerte de almacén local pues de la memoria, de almacén no en el sentido de ir a comprar, sino de almacenar, de guardar ese tipo de cosas, y se guardan a través de esas canciones, y se guardan a través de esas historias que hay, que circulan un montón, y que suelen aparecer con el tiempo. Evidentemente los relatos sobre un hecho se van callando más, van volviéndose más espaciados, menos frecuentes, pero suelen aparecer todavía en ciertos momentos determinados. Ciertos momentos determinados que puede ser el de una fecha, pues el de la fecha cuando se cumple el aniversario del hecho, o cuando se pasa por algún lugar del pueblo donde sucedió algo, o cuando en un momento, por ejemplo, en este caso de la pesca, suele pasar una lancha rápida y una lancha que rememora algo que pasó aquella vez, entonces da pie para empezar a contar algo. Están ahí, a medida que pasa el tiempo, quizá no son tan frecuentes, a veces también empiezan a adquirir unas fórmulas ellos mismos, empiezan a dejar de ser espontáneos, y eso sería otro tema de trabajo muy interesante, que a mí particularmente me interesa trabajar en un futuro inmediato, y es la forma en que el relato también se va estabilizando, pues también va adquiriendo unas formas más o menos estandarizadas, sobre todo cuando llegan otros agentes externos a pedir esos relatos. Pero bueno, están allí y van conformando ese almacén común.
de la memoria. Ahora, démonos cuenta de una cosa, y es que ese ejercicio se sostiene sobre una aporía fundamental, se sostiene sobre una cierta contradicción lógica, si ustedes quieren, y es que busca dar cuenta de la experiencia inefable del sufrimiento. Es decir, no es que la experiencia del sufrimiento sea totalmente inefable, que no se pueda transmitir, la inefabilidad consiste en eso, en aquello que no se puede narrar, pero evidentemente, como precisamente dice Jean Amery, que es un sobreviviente de la tortura de la Gestapo y luego de Auschwitz, dice Jean Amery, pues que he experimentado lo inefable, que el dolor que yo sufrí era el que era y que no hay nada que añadir. Y Amery en ese texto, Más allá de la culpa y la expiación, desarrolla mucho ese planteamiento. Yo, a menos que los torture, no les puedo transmitir lo que es la tortura. Solo quien ha sido torturado sabe qué es eso. Puedo contarles mil cosas, puedo describirles, pero lo que Amery llama la pérdida de confianza en el mundo que uno siente cuando es torturado, esa solo la conoce quien ha pasado por ella. Entonces, hay algo de inefable en la experiencia. Y sin embargo, el relato se trata de transmitirle a los otros incluso esa inefabilidad, pues trata de decir lo no decible, mejor dicho. Por eso, para ir cerrando esta primera parte, cuando hablamos de los relatos, estamos hablando de lo que podemos llamar las poéticas de la narración. Es decir, qué es lo que se puede decir, cuál es el límite de lo decible, de lo expresable, de lo narrable. Y eso me hace acordar un poema de Alejandra Pizarnik, la poeta argentina, que en este texto, en este poema que está ahí en pantalla, en Esta noche en este mundo, da cuenta precisamente de la imposibilidad, o más bien del límite que tiene la palabra para expresar lo profundo que se siente. Les leo el poema, pues que además es muy interesante. En esta noche, en este mundo, las palabras del sueño de la infancia, de la muerte. Nunca es eso lo que uno quiere decir. Nunca es eso lo que uno quiere decir. La lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, pues del fracaso de todo lo que uno quiere decir. Castrado por su propia lengua, que es el órgano de la recreación, del reconocimiento, pero no el de la resurrección, de algo a modo de negación, de mi horizonte de Maldoror con su perro, y nada es promesa entre lo decible que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. No, las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio el de esta noche. Lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Ninguna palabra es visible. Entonces, de alguna u otra manera, esto resume esa aporía fundamental que tiene el relato del sufrimiento violento. Y es que trata de dar cuenta de aquello que nunca va a ser, digamos, nunca puede reflejar realmente la experiencia. Y por eso uno podría decir lo decible, que equivale a mentir. Pero no a mentir porque se quiera mentir, sino que en este sentido sería la mentira necesaria, en el sentido necesario, en un sentido lógico, pues en un sentido de que no puede no ser. La única forma de expresarlo es a partir de esa aporía, de ese límite grande que tiene. Y todo esto sucede en el espacio local, circula en el espacio local, y esos silencios, esos límites que tienen, a veces se complementan porque la memoria, en este caso, está configurada y se arma en lo que podemos llamar el espacio epistemológico local de la memoria, que es el espacio de conocimiento local de la memoria, donde, que está constituido por esas prácticas cotidianas a través de las cuales se construye, a través de las cuales circulan, a través de las cuales se apropian precisamente todas estas formas de conocimiento del pasado local. De alguna u otra manera uno podría decir que
algo característico de esto es que la memoria, más que aprenderse, de que uno ve un texto y aprende lo que pasó, se aprende, pues se coge, se agarra al estar en contacto cotidiano con ella. Y hay un elemento muy importante aquí, y es que esa memoria que se está construyendo se construye a través de un modelo que es como un modelo performativo de intercambio de experiencias. O sea, hay una relación de complementariedad entre las distintas voces, las voces locales que lo construyen, y no hay de entrada una voz autorizada para cerrar el relato, para decir, es que la versión, usted quiere la versión de verdad auténtica o la versión autorizada, vaya, hable con no sé quién, que él es el que le puede dar la versión auténtica. Podrán referirle a personas que tienen mejor memoria, que tienen mejor manera de narrar, pero nadie, digamos, no hay esa voz oficial, institucional, que cierre la memoria, y que aquí ya no hay nada que añadir porque ya lo dijo, pues, la voz autorizada. Por eso no hay una versión definitiva sobre esa experiencia del pasado. Eso es un poco, entonces, lo que configura la experiencia cercana de la memoria, o la memoria cercana. Ahora démosle una mirada a lo que sería lo lejano, la narración o la narrativa experta. Aquí entonces todavía una aporía aún más grande, porque si ya es un trabajo poético el tratar de narrar lo inefable entre aquellos que incluso se pueden reconocer como pares, entre aquellos que pueden sentirse o que pueden ser también sintientes, en que yo también sentí eso, y sin embargo hay una dificultad, pues, del límite de la narración. Ahora es llevar esto a un terreno, a un escenario donde están situados aquellos que no hemos vivido la experiencia, que no tuvimos esa experiencia del pasado, que no conocemos tal vez ni siquiera unas formas directas de violencia, o de violencia armada, o de violencia a ese nivel, o de violencia estructural, que también puede estar atada a esas otras formas de violencia armada. Y sin embargo es tratar de traer acá con algún sentido eso, ya es darle un sentido a la experiencia de la violencia, un sentido más globalizante, más global, más amplio. ¿Y cómo se suele hacer? El trabajo de esta memoria, que vamos a llamar memoria lejana, suele hacerse o consiste en crear dispositivos a través de dispositivos, pues, sociales de conocimiento, a través de los cuales esa experiencia circule en un espacio más alto. El dispositivo tipo en los ejercicios de memoria es el informe de memoria, o el artículo de investigación, o el libro. También existen otras formas, pues a veces también se puede jugar algunos géneros que están más cercanos a la ficción, o como el género documental, pues también como una forma de narrar. Pero en todo caso se trata de un trabajo donde hay un artefacto, pues un producto moderno, además suele ser, como lo es el libro, como es el mismo lenguaje incluso cinematográfico, para tratar de llevar esa experiencia más allá. Dicho de manera simple, el trabajo de la memoria lejana consiste en crear una narración experta, en que hay unos individuos o unas instituciones que en teoría son expertos en el área de construcción de memoria. Entonces suelen ser historiadores, sociólogos, antropólogos, o incluso burócratas, pues funcionarios de alguna institución, o activistas también de la memoria, que entonces tienen una experticia en el campo, que han estudiado el asunto, que lo han indagado, investigado en distintos lugares, de distintas maneras, y van a construir una narración experta, basada, por supuesto, en esos relatos locales, pero van a llevarlo como a otro nivel. Por eso, la diferencia fundamental es que la narración de la que hablamos ahora se produce y circula en tanto resultado de lo que podemos llamar el sistema experto de la memoria. Los sistemas expertos es un término que utiliza Giddens cuando está conceptualizando la modernidad. Él lo define de esta manera. Él no está hablando de memoria, por cierto. En ese texto está hablando de otra cosa. Yo, digamos, traigo ese término acá y lo utilizo para lo que me interesa en este campo.
pero cuando Giddens habla de los sistemas de expertos, los llama como, los nombra así, sistemas de experiencia profesional que organizan grandes áreas del entorno material y social, respecto de los cuales los sujetos legos, no tienen conocimiento, pero en los cuales depositan su confianza. Cuando él hace el análisis de las estructuras o de las sociedades modernas, dice, vean, en las sociedades modernas hay una cantidad de sistemas de expertos a los cuales se encargan de organizar muchas partes importantes de nuestra vida. Nosotros no tenemos ni idea cómo funciona eso. Si mucho tenemos acceso a una puerta, pues a un contacto con ese sistema experto, pero eso sí depositamos la confianza. Uno asume, por ejemplo, que hay todo un sistema experto que regula, qué sé yo, los servicios públicos. Uno no sabe exactamente cómo funciona, pues cuál es todo el procedimiento para que desde una represa eso se convierta en energía y llegue a mi casa y yo no tengo ni idea. Hay un sistema al cual yo le pago mensualmente y en teoría si algo me pasa con eso los llamo y ellos se encargan. Y como ello más, pues la burocracia es otro sistema experto, ¿no? Uno entrega un papel en una ventanilla y todos los procedimientos que de ahí para arriba no los conoce y espera que al final obtenga una respuesta. Aquí sucede un poco lo mismo. Hay también un sistema experto de producción y circulación de la memoria que está conformado por lo que les digo, por funcionarios de entidades públicas, pienso en el Centro Nacional de Memoria, pero también la Comisión de la Verdad, por investigadores de universidades, como quien les habla, o como cualquiera otros que hayan escuchado en estos espacios, también pueden ser documentalistas, en fin. Lo que hace entonces, o de lo que hablamos es que hay unos relatos locales, como los que vimos ahorita, que pasan a través del sistema experto y terminan convertidos en un artefacto de memoria. En este caso, esta es la portada del informe nacional sobre lo sucedido en la Hacienda Grande de Santa Marta. Esto que dice aquí la narración no aparece en el libro, esto se lo puse yo. El libro ese día la violencia llegó en canoa y es el informe del Centro Nacional de Memoria Histórica sobre lo sucedido allí. Creo que es un informe del año 2014, tal vez, no recuerdo ahora, 2017, no, creo que es 2017, donde se da cuenta entonces de lo sucedido allí. Pero pasa el relato, los relatos, no uno, los diversos relatos, pasan a través del sistema experto y termina un producto acabado, publicado, como es en este caso un libro, y un libro, en este caso pues un informe nacional además. La narración cumple tareas que no cumple el relato, porque el relato no se propone eso. Ahorita decíamos que el relato da cuenta del arma y la herida y poco más, y de configurar una comunidad local del sufrimiento, si ustedes quieren, o más bien, o de reforzar los lazos comunitarios el reconocimiento comunitario, no necesariamente lazos, el reconocimiento también puede ser de tensiones, a través de la experiencia compartida. Pero hay algo que no hace el relato, y sí es la tarea de la narración, que es como contextualizar y trazar líneas explicativas sobre las tramas de la violencia, que es un proceso de universalización y racionalización de la memoria. O sea, la universalización es de alguna manera no hablar ya solamente del caso particular, sino mirar ese caso, cómo se instala en las dinámicas más globales, con respecto a lo sucedido en Nueva Venecia, por ejemplo. Entonces ya no solamente hablar de la masacre en Nueva Venecia, sino que un informe de memoria busca situar eso dentro de la lógica de la violencia paramilitar, dentro de la lógica del conflicto armado colombiano, en fin. Hay un proceso de universalización. Ahora, debido a esa necesidad de universalización, la narración conlleva un desanclaje de la memoria, pues, es decir, se separa un poco de ese lugar y esa función que los relatos que están incluidos en la narración cumplían a nivel local y ya empiezan a cumplir otro tipo de funciones dentro del dispositivo de memoria experta. Eso por su universalización. Y por su racionalización, como recuerden, que hablamos que ahora se trata de llevar lo inefable del sufrimiento, ya no a aquellos locales, sino a gente que inclusive nunca ha estado relativamente cerca de esas dinámicas de violencia armada o violencia de otro tipo. A veces hay que hacer algo que Rique llama despojarlo de
la extrañeza absoluta que engendra el horror. Porque el horror en su estado puro produce una extrañeza, a veces inexplicable, no necesariamente se comprende, pero como hay que explicarlo, hay que llevarlo a unos grupos que lo entienden, hay que dar unas líneas explicativas, entonces a veces también se le despoja un poco de esa extrañeza. Dicho de otra manera, hay que hacer inteligible lo que quizá sea por su propia naturaleza ininteligible. Todo esto sucede a partir o no se salva un abismo representacional en esto, es decir, hay un abismo representacional entre la narración experta y la experiencia local, que se trata de salvar con la cercanía, de buscar los relatos locales, de tratar de estar realmente basado aquí, y está muy bien, pero de todas maneras hay un distanciamiento necesario de esa experiencia local, y cada vez el distanciamiento, si ya el relato tenía una pequeña distancia, que hay una distancia mayor. Y aquí uno tendría que volverse a hacer una pregunta que el propio Riquet se hace, y es: ¿a quién es atribuible la memoria? ¿Quién es el sujeto de la memoria? Entonces, cuando uno está en el relato local, dice: bueno, el sujeto de la memoria es el que habla ahí, claro, esta persona, él es el depositario, o los allegados, en términos generales. Pero aquí, ¿quién lo es? ¿Siguen siendo ellos o es el experto que construyó el texto? Esa voz analítica que hay ahí, efectivamente, hay unos, dentro de la construcción del texto aparecen las voces locales literales, pero aparecen contextualizadas, analizadas, y esa voz que analiza, que contextualiza, es también una voz de la memoria, es una voz que le da forma a la memoria, es una voz que edita la memoria, es una voz que dirige la memoria. ¿Cuál es entonces el sujeto de la memoria? Porque incluso si aparecen los relatos a veces literales, pues decir, citados, o en un documental aparecen pues, los fragmentos de las personas hablando, cantando, lo que sea. De todas maneras, en una narración experta, los testimonios se vuelven efectos de un texto, es decir, cumplen una función dentro del discurso disciplinar en el cual están insertados. Si es un texto académico, sea antropológico, sociológico, da igual, se está construyendo un discurso disciplinar sociológico o antropológico, y ese testimonio aparece ahí para reforzar una línea argumentativa o para rebatir otra línea argumentativa. Tiene una función de alguna u otra manera. Lo mismo sucede cuando se incluye en un documental, por ejemplo. Se busca producir, es un efecto, un texto, se introduce en algún momento para lograr centrar la atención de la audiencia en algo, o conmover de alguna manera, o denunciar, o tiene un efecto pues que no necesariamente corresponde a lo que pretendía el relato original, sino que está supeditado a la función que cumple dentro de la narración. Si abreviamos o si revisamos el camino hasta aquí, nos damos cuenta que lo que hemos hablado es de lo terrible, inefable que es la experiencia, que luego se vuelve lo terrible compartido a través del relato, pero que ahora se vuelve lo terrible inteligible a través de la narración. Entonces, desde un lado al otro hay un paso donde algo va quedando y algo va ganando, solo que eso que va ganando a veces también puede ser incluso a costa del mismo sentido del relato original. De hecho, y con esto entro como ya un poco en la parte final, de hecho, las narraciones pueden ser hasta cierto punto extrañas, ajenas, para las propias comunidades que ofrecieron sus relatos para construirlas. Debido a muchas cosas. De entrada, porque para el caso colombiano, la violencia nuestra ha golpeado comunidades rurales donde no siempre el libro, los artículos o el documental o ese tipo de lenguajes es un lenguaje de apropiación local del conocimiento. Incluso a veces hay un problema de poder acceder a esos textos porque no sé leer, ¿cómo voy a leer eso que el otro escribe sobre mi experiencia? Entonces hay una diferencia de espacios epistemológicos primero, y segundo,
también se da una desigualdad en los lenguajes que es propia de esas traducciones culturales, es decir, traducir la experiencia local del sufrimiento a un texto para ser discutido en espacios como estos. Hay también se trata de lenguajes distintos, donde en los espacios de discusión termina prevaleciendo el lenguaje de la narración y no así el lenguaje del relato. Les doy dos pequeños testimonios sobre esto que estoy diciendo, dos momentos en los cuales habitantes de Nueva Venecia muestran su lejanía con el Informe Nacional de Memoria Histórica sobre lo que les sucedió. Por un lado, por un lado, porque a veces el propio libro es algo ajeno, es que el libro no es un objeto privilegiado de conocimiento en una región como la Ciénaga Grande de Santa Marta. Las casas no tienen bibliotecas, ni pretenden tener bibliotecas, no es esa, el libro no es la manera en que transmite el conocimiento. Entonces, decía alguien en Nueva Venecia, aquí recuerdas tú que en la ceremonia que se hizo en el aniversario de la masacre, se repartió el libro, el informe, pero recuerdas tú que este tipo de comunidades, que es la oralidad la que hace base de ella, la letra poco nos importa ya, entonces la letra no vale mucho, son muy poquitos los que han leído el informe, prácticamente nosotros estamos de lectura mal de lectura. Se dando cuenta de que el informe se repartió, o sea, cuando se cumplieron los 10 años, cuando se cumplieron, era el 17 aniversario de la masacre. Bueno, da un poco igual en qué momento era, pero cuando se sacó el informe, en el aniversario de la masacre, se repartió 100 y pico de libros o 200 y pico libros. Un par de años después, no había rastros de esos libros por ningún lado, casi nadie, no estaban seguros si lo habían recibido, yo creo que estuve ahí, pues nadie me lo dieron, debe estar pronto en algún lugar de la casa. Ir a Nueva Venecia a buscar un libro sobre Nueva Venecia, sobre la masacre de Nueva Venecia, es muy difícil, no lo van a encontrar, o muy difícilmente lo van a encontrar, porque no se trata de un objeto privilegiado de conocimiento. Entonces, se recibió, se hojeó y se dejó por ahí, precisamente por esto, porque hay incluso un extrañamiento frente a ello. Sin embargo, a nivel, por ejemplo, del régimen de memoria nacional, pues de estos espacios de construcción de disputas por la memoria del país, no son tanto los relatos locales, sino las narraciones las que ocupan el lugar, las que pelean por un lugar en ese régimen de memoria. Porque de alguna u otra manera, la disputa no es tanto por el contenido de las memorias, o sea, por lo que pasó por la forma en que lo cuentan los relatos locales, sino más bien por la forma en que esa memoria ha sido universalizada y racionalizada. Es por eso, pues, que se da ese distanciamiento entre una y otra. Voy a pasar por aquí de largo. Esto es también un momento en que muestran un extrañamiento o una perplejidad frente al contenido de algo que sí aparecía en el informe y no entendían por qué, pero es porque el informe de alguna u otra manera lo que hace es, lo que les decía, son efectos de un texto, las formas en las que aparecen los relatos allí. Y ya entonces, para terminar, diré que pues esta memoria lejanas funcionan no tanto como rememoración, sino más bien como conmemoración, o sea, un pasado, se busca construir un pasado, sobre todo cuando es una memoria institucional, un pasado que sea o más bien un tipo de memoria que sea representativo de ese pasado. Y por eso la memoria lejana, en último término, busca conmemorar un pasado, y por eso busca museificarse incluso. No es casualidad que si nosotros revisamos el decreto que le dio vida al Centro Nacional de Memoria Histórica, el propósito del centro, uno de sus propósitos es construir un museo de memoria, y no porque le haya dado eso a los subdirectores, sino porque está establecido así desde la misma ley. Ustedes tienen que llegar a construir la memoria institucional en un museo de la memoria. Por eso, si ahorita decíamos que estábamos frente a las poéticas de la memoria, ahora podemos decir que aquí estamos frente a la política de la memoria, y en ese sentido estamos frente no tanto a la construcción, sino a su uso y posible
abuso de esa memoria. Las preguntas aquí ya no es qué puede decirse, qué es lo comunicable, sino qué se debe decir y cuáles son los limitantes o los condicionantes políticos de lo narrable socialmente. Ya no es, vean que en Poéticas estábamos en qué es lo que es posible expresar mediante el lenguaje. Aquí, en cambio, es qué es lo que es posible expresar socialmente, qué es lo que el contexto social permitirá nombrar, decir. Y termino con este esquema, y es que de todas formas hay una relación de tensión, sí, pero también de complementariedad entre las memorias cercanas que circulan en el microcosmos de la vida cotidiana y las memorias lejanas que circulan en ese macrocosmos de construcción del régimen de memoria, porque de todas maneras muchas categorías que se crean acá terminan siendo apropiadas a veces de manera local, y cuando se vuelve a hacer memoria localmente, a veces ya se hace a partir, se piensa de unos esquemas de pensamiento que llegaron de afuera. Por ejemplo, si ustedes hoy hablan con pescadores de la ciénaga, es muy probable que escuchen que les digan algo así como: aquí lo que hubo fue una violación de los derechos humanos, o a veces dicen una violación del VIH, y entonces no hubo respeto por el VIH. Y uno entiende que antes del 2000 seguramente no lo hubiesen expresado así, pero que esos ejercicios institucionales, investigadores, abogados, etcétera, que van pasando, van dejando también incluso una forma de nombrar el pasado, y eso también empieza a variar o a alterar de alguna manera la forma local de hacer memoria. Con esto termino. Les agradezco mucho la compañía y la paciencia pues, en este rato, y quedo abierto a dudas, inquietudes o comentarios que puedan entonces surgir en este momento. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por su excelente conferencia, muy interesante. Vamos entonces a unas preguntas. Vamos a ver si llegan más, porque hasta ahora no ha llegado sino una. El partido nos está haciendo fuerte competencia. Por supuesto. Dice Osorio: pero esos extraños cuyos relatos son compartidos podrían volverse allegados mediante la escucha ética. De hecho, de eso es que se trata un poco, y es, de hecho, la propia, digamos, en principio, por supuesto, circula o hay unos allegados en tanto hay un reconocimiento de esa experiencia y de lo que se siente a través de la experiencia, pero esos extraños o ajenos a la comunidad, pues el que está allí, también puede brindar ese tipo, puede convertirse de alguna manera en lo que creo que es Elizabeth Helin, aunque tal vez no sea ella y lo estoy aquí dando un término a otra persona, pero bueno, da un poco igual, llama testigos delegativos o testigos delegatarios, y es quien asume primero un ejercicio de atención a ello. Gonzalo Sánchez, quien fuera director del Centro Nacional de Memoria Histórica, hace mucho énfasis en esa necesidad bueno, también ahora Francisco de Ruz, el presidente de la Comisión de la Verdad, en esa necesidad de escuchar atentamente, de además concederle el crédito al testimonio que se escucha, y de volverse ese testigo delegativo. O sea, yo recibí esto y yo puedo de alguna u otra manera convertirme también en alguien que multiplique un poco lo que escuché. No sé si eso alcanza para poder ser nombrado como allegado, como tal, a través de la memoria, pero sí es cierto que esa forma de escucha afectiva, ética, de atenta, sí puede contribuir a hacer lo que en principio es más lejano, pues, o esa ruptura que hay representacional entre quien habla local y quien escucha ajeno, puede ayudar a acercarla un poco. Aunque sí creo que se sostiene cierta distancia, porque mal que bien, lo que hace la memoria local es configurar ese presente, la cotidianidad, y la cotidianidad se vive allí, estando allí, y el elemento que yo llamo extraño o ajeno es el que entra, pero saldrá, pues, pero tiene un bus, un avión, una lancha que lo saca de allí y lo devuelve a su vida cotidiana.
pero sí se puede ir en tanto testigo delegativo o delegatario, como lo queramos llamar un poco. La misma Ingrid Osorio pregunta también, ¿y esa imposibilidad del lenguaje para expresar el sufrimiento, acaso no manifiesta la necesidad de estallar el lenguaje como lo conocemos? Pero totalmente, totalmente. Por eso allí donde, digamos, donde el lenguaje racional académico o el lenguaje racional falla, es donde otras expresiones más en el campo incluso del arte es que pueden hablar realmente. Es decir, allí donde la prosa fracasa, la poesía puede tener éxito, porque puede dar cuenta de algo que no se expresa de manera pues estructurada, organizada, argumentativa, sino que da cuenta de otro. Y entonces ahí las manifestaciones en el arte, y pienso en la poesía, pero podríamos pensar en la música también como expresión de ello, y en cualquier otra. Yo siento que ahí sí es donde precisamente se puede dar cuenta de eso inefable de la experiencia, que en cambio en una narración de tipo racional, de tipo de tratar de encontrar una causalidad, que es lo que finalmente hace el relato racional o la narración racional, busca una causalidad, busca esto llevó a esto produjo esto, y la responsabilidad se fue por este lado. En cambio, cuando aparece otro tipo de lenguaje, y entonces el lenguaje poético, y por lenguaje poético, insisto, hablo de unas manifestaciones más amplias que la poesía en sentido estricto, cuando aparece el lenguaje poético, ese sí que puede romper esos límites, puede romper y puede llegar a transmitir de manera más cercana aquello que estaba en el centro de la experiencia. Entonces ahí se vuelve poderoso este asunto. Entonces yo sí creo que por ese lado sí que es posible. Y hay una pregunta de Felipe Garcés. ¿Qué tensiones hay entre la memoria y narraciones? Perdón, ¿qué tensiones hay entre la memoria y narraciones entre pares y la memoria institucional museificada? Uy, esa es muy buena. Las hay porque, mira, que esta última, esa memoria institucionalizada, a veces busca fijar ya una versión, ¿cierto? La memoria que está museificada, por ejemplo, ya nos cuenta una forma de observar directamente el pasado o la experiencia del sufrimiento pasado. Pero claro, el problema es que esa forma museificada, que yo llamo una forma conmemorativa de hacer memoria, no necesariamente, o más bien, está supeditado a unos intereses que escapan al alcance de intervención de las comunidades locales que prestaron su testimonio. Y hay ejemplos clarísimos sobre ello. Una vez asumió el nuevo director del Centro Nacional de Memoria Histórica, y ya tal vez sabrán un poco todo lo que hay alrededor de la persona que actualmente dirige el centro, hubo precisamente organizaciones de víctimas del país que dijeron: queremos retirar nuestros archivos del museo, porque no sentimos que la política actual del museo, que el direccionamiento que tiene, nos represente en lo que realmente somos. Y no creemos que aquel trabajo museístico que tienen que hacer, o museográfico mejor, que tienen que hacer, vaya a dar cuenta de nuestra experiencia real. Entonces ahí se crea una tensión, porque la memoria institucional está al vaivén de los intereses políticos cambiantes de un país. Y por eso el régimen de memoria, las disputas por el régimen de memoria, y por régimen de memoria yo entiendo es el marco desde el cual se puede pensar e interpretar el pasado o interpretar la memoria, está muy atravesado por intereses políticos. Entonces llega un nuevo partido de gobierno y este partido dice: no, esto hay que interpretarlo no en clave de conflicto sociopolítico, sino en clave de amenaza terrorista, por ejemplo. Entonces vamos a tratar de construir una narración que vaya para allá. Y hay las comunidades locales que dicen como así, espérense. Y entonces nosotros vamos a contribuir a ello. O sea, mi testimonio va a estar en un museo que tiene ese enfoque. Entonces, tal vez ya no lo quiera. Y el problema es que cuando lo brindé tal vez sí lo quería porque era otro el marco, pero ahora cambió el marco. Entonces es el problema.
El problema es que cuando se llega a la museificación, aparece mi testimonio, entonces yo soy relator local, por llamarlo de alguna manera en los términos que hemos hablado acá. Pero al momento de museificarse y aparecer mi relato ahí, ya está y está tal vez contextualizado, enmarcado de una manera que tal vez incluso yo sienta que tergiversa mi experiencia. Y el problema es ese, el problema es el camino que va desde que yo brinde ese testimonio hasta que comienza a formalizarse. Incluso un tema que sería muy interesante indagarlo, el tema de la temporalidad de la memoria en ese sentido. Piensen ustedes que el Centro de Memoria lleva, digamos, durante los años bajo la dirección de Gonzalo Sánchez, fueron casi 10 años, más, no, menos, 10 años no, porque el centro como tal apareció en el 2011, pero antes como grupo de memoria, lleva un trabajo de 10 años recopilando testimonios, relatos, y el museo en realidad llegará a construirse en el 20 y pico, bajo quién sabe qué gobierno, bajo quién sabe qué director. Entonces, aquel que brindó su memoria hace 4 años y que en otros 4 hacia adelante va a quedar plasmado en una sala del museo que puede estar dirigida a tal cosa, se le escapa el control de esa forma en que se contextualiza. Entonces, ahí es donde surgen esas tensiones, que es un tema interesantísimo para tratar, por cierto. Bien, del mismo Felipe Garcés, el conflicto de las memorias, ¿qué efectos tiene en las comunidades? ¿En las comunidades? ¿Lo perciben? Yo lo que he visto, Felipe, uno no podría hablar de las comunidades en términos generales. Por ejemplo, hay comunidades que están más politizadas, más organizadas, incluso en términos activos o hasta activistas de la memoria. Es muy distinto, por ejemplo, cuando uno va al oriente antioqueño, entonces va a la región de San Carlos, San Luis, Cocorná, esa zona que ha sido aporreadísima pues, por la guerra colombiana, pero donde hay un activismo político fuerte, donde hay organizaciones de víctimas bastante organizadas, valga la redundancia, donde ha habido un trabajo de años, donde ya había una organización social previa a la violencia y donde se ha continuado con ello. Entonces, frente a esos trabajos institucionales sí que hay un conocimiento del mismo y se plantean incluso posiciones cuando se ve que no. Pero en cambio otras comunidades como Nueva Venecia, donde la organización social es mínima en términos de actividad sociopolítica, entonces a veces hay un desconocimiento grande, a veces no hay una diferenciación entre esos debates que uno se da aquí, y entonces la pelea cuando nombraron ese nuevo director, entonces muchas hacedores de memoria del país o académicos poniendo su voz de alarma, pero hay, por ejemplo, el habitante promedio de Nueva Venecia no reconocería ninguna diferencia entre el director anterior y este, pues no sería una cosa, no, es un debate que se escapa totalmente, que no conocerán, no están atentos, por lo que digo, porque no hay ni siquiera una organización de base. Eso es muy distinto, cuando sí la hay. Y en muchos otros lugares la hay, en Bojayá también, por ejemplo, fue uno de los lugares desde los cuales se protestó un poco cuando hubo ese cambio en el centro, cuando se anunció quién va a ser el perfil de la persona que va a ser el director del museo. Pues depende un poco, Felipe, de la conformación, de la proyección que a nivel local tienen estas organizaciones. Entonces no es, digamos que al hablar de comunidades locales habría que hacer esa diferenciación, porque no es un todo, no es igual en todas las partes del país, sino distinto. El CRIC, por ejemplo, ahora estoy pensando en el sur del país, en el Cauca, donde también he estado trabajando en los últimos años, los indígenas organizados alrededor del CRIC tienen una organización social muy fuerte y sí que están pendientes de estas cosas. Y ellos mismos incluso procuran hacer sus propios trabajos de memoria. El CRIC cumple, que es el Consejo Regional Indígena del Cauca, el otro año cumple 50 años y están adelantando toda una serie de actividades y trabajos para también mostrar frente a lo que el Estado eventualmente ha dicho, decir ellos su voz de cómo han sido afectados. Entonces, depende un poco. Bueno, aquí hay otro par de preguntas. Sí. Nuevamente, Ingrid Osorio. Pero quiero leer las dos al tiempo porque son más o menos
parecidas. Dame un segundo. Dice James Montoya, entiendo el papel de la memoria, pero ¿hasta qué punto es importante quedarnos en la memoria? Lo digo porque a veces noto que no nos permite seguir avanzando. Esa es una pregunta. Y la otra, de Ingrid Osorio, cuando asistimos a la narración experta, no terminamos por enrarecer el testimonio del sufriente en nombre de estadísticas, cálculos e informes que lo reducen a objetos del mercado. Comencemos por ahí y luego terminamos con la primera pregunta. En efecto, sí, ese riesgo está y sucede mucho y puede suceder mucho. Sobre todo que incluso cuando el trabajo de memoria experta busca ir mucho más allá, cuando llega el debate público, llega a partir de números y cifras. Cuando se lanzó el informe Basta Ya en el 2013, el informe da cuenta o trata de dar cuenta pues de manera compleja de las lógicas del conflicto armado y de hacer memoria sobre él, pero cuando la prensa, por ejemplo, recoge eso, recoge los números. Ah, no, entonces se habla de tantos millones de desplazados, tantos, y se queda ahí. Entonces sí es cierto que, digamos, hay tal vez una descomplejización cada vez más del sufrimiento hasta poderlo racionalizar y a veces racionalizar de una manera bastante cuantitativa, pues, de poder llevarlo a entonces cuál es el delito mayor, es este porque hay más víctimas o es aquel porque los afectados suelen ser mujeres o niños, etcétera. Ese tipo de discusiones a veces se terminan cuantificando y en sentido reduciendo. Es cierto también que la cuantificación ayuda mucho a veces para tener cierta idea, una dimensión de un problema, pero sí, el riesgo está, puede pasar, o a veces también en conceptualizaciones, de llevar el sufrimiento a un concepto. Y eso es lo que hacemos a veces los que trabajamos en esto, y eso tiene sus más y sus menos. Y sus menos puede partir por ahí, pues, por complejizar, pero desnaturalizar esa experiencia. Eso uno. Lo otro, la memoria. Por supuesto, ese es el tema de los usos y abusos de la memoria. Hay quienes como David Rieff, en un texto precisamente que se llama Contra la memoria, afirma es que la memoria es lo que nos tiene jodidos, pues como así que seguimos hablando de memoria, la memoria es lo que nos permite. Él desde su experiencia de reportero de guerra en la guerra de los Balcanes decía, aquí se siguen matando, es por hacer memoria. En realidad se sigue matando por manipulación de la memoria y eso es un riesgo permanente que está. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Si dijéramos la alternativa es el olvido de hecho es un componente de la memoria, pues el olvido no es opuesto a la memoria, hace parte de ella y entonces es una opción de olvidar como ejercicio de memoria. No es que, quizá la pregunta no es si debamos o no hacer memoria, porque es inevitable. Tal vez es una fórmula que tiene Todorov, es importante. Todorov dice, para el victimario, el deber de la memoria, para la víctima, el derecho al olvido. Entonces, uno pedirle a alguien que ha sido víctima, no, es que sabe que olvídese de todo eso, no joda más la vida, sigamos adelante, etcétera, es imponerle definitivamente un poder encima, como también obligarlo a recordar si así no lo quiere, obligarlo a tener que estar mirando a la experiencia del pasado. Al victimario, en cambio, sí le cabría a uno la obligación pues, de la sociedad de exigirle ese deber, no simplemente el victimario decir, pues no, ya, pues optemos por el silencio, el pasado, dejémoslo atrás, pues es muy fácil, ¿cierto? Pero para hablar así, hay que hablar desde el que ha tenido la experiencia del sufrimiento entonces y ver si es válida la opción simplemente por callar o no. Bueno, muchas gracias, Gabriel, por tu conferencia, por las respuestas a las preguntas del público. Vamos pues a terminar esta sesión de hoy. Muchas gracias al público por haber
ha asistido y por sus preguntas. Gracias, Francisco, por haberme invitado y gracias a todos, todas las personas que han podido pues, observar y sobre todo también a los que luego con sus preguntas contribuyeron a la sesión. Me despido entonces. Hasta luego. Chao. Chao.